Capítulo 825, Árbol Mundial Parte 1. Lid no tenía idea de lo que era un renuevo del mundo, así que planeaba utilizar al único despertado poderoso que conocía para ganar el apoyo del Consejo o al menos pedirle a Faluel que compartiera con él su conocimiento sobre los asuntos en cuestión. Has hecho bien en venir a mí, Lid, dijo Faluel. Estaba en su forma de hidra porque él la había sorprendido en un mal momento. Entre su investigación mágica y el entrenamiento de protector, Faluel solo podía prestarle atención con una de sus cabezas. No solo la situación del Aruel es bastante grave, sino que también, si hubieras contactado al Consejo Humano, te habrías puesto en peligro. ¿A qué te refieres? Preguntó Lid. Nunca te he mentido y no voy a empezar ahora. Has hecho maravillas al lograr hazañas increíbles mientras mantienes oculta tu naturaleza de despertado, pero ahora que has sido reconocido por el Consejo, los dos mundos están destinados a encontrarse. Ya te has hecho muchos enemigos en la sociedad humana, pero ahora pueden contar con el respaldo de varios despertados a los que te has enfrentado. Espera un minuto. Nunca me he enfrentado a nadie. Simplemente he defendido mi vida de aquellos que han intentado atacarme. Además, estoy seguro de haber matado a todos los que se han interpuesto en mi camino. Así que, ¿quién exactamente tiene un problema conmigo? Preguntó Lid. Cada despertado joven. Su respuesta lo sorprendió, pero lo que siguió fue aún peor. Has asesinado a Treyus después de que se vinculara con un objeto maldito, un evento que a nadie le importaba mientras eras un simple guardabosques, pero ahora eres un referente. Has matado a los discípulos de muchas figuras destacadas de la comunidad despertada, pero lo que es más importante, has causado la caída de sus maestros también. Encima de eso, has rechazado el intento de reclutamiento de Raagu y has llamado mi atención. Estas son hazañas que te han ganado respeto, pero también envidia y resentimiento. Muchos despertados sin maestro dependían de Gaaron para ganarse la vida y ahora todos los jóvenes aprendices tienen que competir contigo para ganarse el reconocimiento de sus maestros. Te has convertido en una constante en sus vidas. Para los primeros, eres quien les quitó lo poco que tenían y te saliste con la tuya. Para los últimos, has rechazado la oportunidad que ellos nunca tuvieron, convertirte en el discípulo del despertado humano más fuerte que existe. Para empeorar las cosas, también te has convertido en el objeto de su resentimiento, ya que ahora, cada vez que cometen un error, sus maestros comparan tus logros con los suyos. Al igual que los despertados mayores están entusiasmados con la idea de ver hasta dónde puedes llegar, los despertados jóvenes quieren verte caer, tanto en sentido figurado como literal. Posiblemente muriendo en el proceso. Como puedes imaginar, están más que dispuestos a darle una ayudita al destino y desencadenar tu destrucción. Espera un minuto. Si los ancianos me admiran, ¿por qué no detienen a sus discípulos? Preguntó Lid. Porque si sus discípulos te derrotan, significaría que no estabas destinado a la grandeza, sino que solo fuiste el impulso que ellos necesitaron para alcanzar su verdadero potencial. Si sus discípulos fallan, en cambio, habrás eliminado a los débiles por ellos. Además, no olvides que todos los despertados mayores, incluido Raagu, quieren traerte del lado de las bestias al suyo. Lid notó que Faluel no había dicho al lado humano. Esto implicaba fuertemente que el Consejo Humano no estaba tratando el asunto como una comunidad, sino que lo consideraba un hueso de contención. Sin embargo, no quieren tratarte como a un igual, quieren que seas dócil y humilde para su uso. Por lo tanto, dejarán pasar la mayoría de lo que suceda con el objetivo de obligarte a buscar su protección. Dijo Faluel. ¿No hay nada que el Consejo de las Bestias pueda hacer para ayudarme? Sí, y lo harían si fueras parte de él, pero no eres ni siquiera mi discípulo. Aún eres un despertado sin afiliación, de lo contrario nadie permitiría esta guerra de discípulos, especialmente los humanos. Los despertados son pocos en número y recientemente muchos de ellos han muerto debido a la imprudencia de sus aprendices. El Consejo Humano no puede permitirse un conflicto abierto con las bestias. Lid reflexionó sobre las palabras de Faluel durante un segundo antes de comprender todas sus implicaciones. Con la ayuda de los despertados, todos los enemigos que había hecho y que había ignorado hasta ahora tendrían los recursos para meterse con su vida, tanto personal como profesionalmente. Incluso sospechaba que la carrera de Ploria estaba siendo puesta en peligro como una forma retorcida de vengarse de él. Déjame adivinar. Tampoco vas a ayudarme, ¿verdad? De esta manera, me veré obligado a seguir tus órdenes. Rugió Lid. Equivocado. Suspiró Faluel. Si quisiera obligarte a hacer algo,
habría puesto un precio a mi ayuda contra Raagu, o no te habría mencionado nada de esto. La decisión inteligente habría sido dejar que te atraparan desprevenido, para que te sintieras pequeño e indefenso. Luego, cuando estuvieras en tu punto más bajo y desesperado por ayuda, habría, casualmente, enviado a Protector para ayudarte y renovar mi oferta. Tenía razón. Lid se sintió aún más estúpido de lo habitual por acusar a la Hidra de traición. Puede que Faluel no fuera su amiga, pero era honesta con él, lo cual era más de lo que podía pedir. Te estoy diciendo esto para que estés preparado para lo peor. Una trampa no es una trampa si sabes que está ahí, Dijo Faluel. Lo siento mucho por dudar de ti y por mis palabras anteriores. Lid se inclinó profundamente ante ella. Es solo que tantas malas noticias de una vez me hicieron sentir acorralado. y una bestia acorralada es la más peligrosa. Faluel completó la frase por él. Aunque no era lo que Lid iba a decir, le gustó el giro que ella le había dado a sus palabras. Nos aseguraremos de que incluso esos tontos aprendan esta lección obvia. Estoy dispuesta a ayudarte, pero hay un límite a lo que puedo hacer como simple gobernante de Derios ayudando a uno de los reyes despertados de los bosques de Traun. Al menos puedo garantizarte que tu familia estará a salvo. Cualquier intento de hacerles daño a tus crías humanas será respondido con extrema severidad. Su voz era solo un susurro, pero tenía un poder que hacía temblar la cueva. Lid sintió una sensación extraña al respecto. Las vibraciones no eran como las que sentía cuando él se esforzaba al máximo. La guarida de la hidra no temblaba, sino que parecía cambiar su peso, como si se estuviera preparando para la batalla. Gracias, Faluel. Lid se inclinó ante ella una vez más. Sus enemigos habían perdido el elemento sorpresa y mientras fuera él con quien tuvieran que lidiar, Lid confiaba en sus probabilidades de éxito. No es a mí a quien tienes que agradecer. No me habría enterado de nada de esto hasta que fuera demasiado tarde si mi colega humano, Atom, no me lo hubiera dicho. ¿Adam, ese joven despertado? Preguntó Lid. Indeed. Creo que le gustas donde estás. Si te conviertes en parte del Consejo de la Bestia, ustedes dos nunca tendrán que competir. Además, te convertirías en un activo fiable tanto como maestro del olvido como enlace con otra raza de despertados. Capítulo 826, Árbol del Mundo Parte 2. Normalmente no aprecio la duplicidad, pero en tu lugar, diría que un rival honesto es mejor que un amigo traicionero. Además, no he terminado con las malas noticias. Lid suspiró y asintió para que continuara. Su situación era mala, pero aún podía llegar a ser mucho peor. Lo que estás enfrentando en Laruel es una gran amenaza, casi lo suficientemente grande como para involucrar al Consejo. Desafortunadamente, este Erlik es un bastardo astuto. Tal y como están las cosas ahora mismo, casi no es suficiente. Ninguna de las partes implicadas es un despertado, así que es probable que el Consejo se quede de brazos cruzados hasta que sea demasiado tarde. Dijo Faluel. ¿El sapling no es un awakened? Lid estaba atónito. Lamentablemente, no. El árbol del mundo, del que descienden todos los plantones, es probablemente el primero, pero seguramente el despertado más antiguo de Mogar. Las leyendas dicen que sus raíces abarcan todo nuestro planeta, permitiéndole albergar todo el conocimiento del pasado, del presente, e incluso vislumbrar el futuro. Muchos despertados y dragones han pasado sus vidas buscándola, con la esperanza de encontrar respuestas que nadie más puede proporcionarles. Algunos buscan la verdad sobre el pasado, otros buscan la redención. Entiendo que ser despertado amplía tu esperanza de vida, por lo que un árbol que podría vivir cientos de años por sí mismo viviría milenios. Sin embargo, no es esta historia inverosímil. Nadie puede vivir tanto tiempo. Lid dijo. Tienes razón. Lo llamamos el árbol del mundo, pero es solo un título heredado. Cuando el árbol original sintió que se acercaba a su fin, no desesperó ni buscó la forma de prolongar su existencia. La única preocupación del árbol era que se perdieran todos los conocimientos y secretos que había acumulado, así que encontró la forma de preservarlos. En el momento de su muerte, su conciencia viajaría a través de sus raíces para reunirse con todos sus descendientes. Una vez que el árbol del mundo encuentra un candidato digno, sus conciencias se fusionan y nace un nuevo árbol del mundo a partir del despertar de un plantón. ¿Toma el cuerpo de uno de sus hijos? ¿No es magia prohibida? Preguntó Lid. No. Sería magia prohibida si consumiera la fuerza vital del retoño,
pero es al revés. El árbol del mundo da la fuerza vital que le queda al arbolito, como tú hiciste con Protector, lo que permite al ser más joven vivir más tiempo y heredar todos los recuerdos del árbol, pero ninguna de sus emociones. De esta forma, solo se transmite información, mientras que todos los traumas y los prejuicios debidos a malas experiencias mueren con el árbol viejo. El nuevo árbol puede mirar sus conocimientos recién adquiridos como si solo estuviera leyendo un libro. De lo contrario, la carga emocional volvería loca a cada generación de árboles del mundo con consecuencias imprevisibles. Es una de las razones por las que a los arbolitos se les llama liches vegetales. Cada uno de ellos es como una filacteria viviente que permitirá al árbol seguir viviendo. Si Erlich consigue hacerse con la mente de un plantón, podría intercambiar el conocimiento que contiene por el secreto del despertar. En ese momento, simplemente tendrá que pedirle a su nuevo maestro que le ayude a unirse al Consejo de los No Muertos para que ningún despertado pueda meterse en su territorio. El sapling le proporcionaría todo el conocimiento que necesita para comprarse no solo un puesto, sino también varios aliados poderosos. Faluel dijo. Entonces, básicamente el consejo no intervendrá porque no hay ningún despertado implicado, pero una vez que Erlich se convierta en una amenaza, no tendría la oportunidad de intervenir porque se habría convertido en uno de ellos. Preguntó Lit. Dios, no. Nadie es tan estúpido. Es que hasta ahora solo me has reportado tus conjeturas, pero sin pruebas. Yo solo estaba especulando. Si tienes razón, el plan de Erlich es brillante, pero no deja de ser solo un plan. Hay innumerables cosas con el que pueden salir mal. Leanan podría matarlo, la mente del sapling podría quemar la de Erlich, o mejor aún, su invasión podría despertar al sapling de su letargo y hacer que acabara con todos los no muertos. Incluso si nada de lo anterior sucede y tiene éxito, la gente de la planta despertada se unirá y lo destruirá por manchar lo que consideran más sagrado. Para que su plan no sea una sentencia de muerte, debe tener ya un contacto entre los despertados, convertirse él mismo en un despertador, y luego obtener la aprobación del Consejo de No Muertos. Lo que por supuesto es una secuencia de eventos improbable. A menos que te falte algún elemento clave, está destinado al fracaso. Dijo Faluel. El tono de su voz contradecía la confianza que implicaban sus palabras. Tanto ella como Lit se dieron cuenta de que si Erlich no huía después de que se descubriera su plan, tenía que estar desesperado o ser increíblemente listo. Lit abandonó la guarida de la hidra y regresó al Aruel, dedicando todas sus energías a aprender sobre anatomía vegetal en busca de una pista para una cura o al menos desvelar el secreto que se escondía tras la confianza del Draugr. La búsqueda en peine de Leanan por la ciudad no estaba proporcionando ninguna pista nueva, así que la soberana se unió a los sanadores humanos y les ayudó en la medida de sus posibilidades. La Titania tenía conocimientos limitados sobre magia de luz, pero gracias a su capacidad de fusionarse con otras plantas, disponía de sus propios medios para estudiar a los infectados. Incluso permitió que la plaga se instalara en pequeñas partes de su cuerpo para intentar deshacerse de ella, solo para cortarlas antes de que pudiera extenderse a todo su cuerpo cada vez que sus intentos fracasaban. El descubrimiento sobre los tejidos no muertos pertenecientes a un Draugr no ayudó mucho a encontrar una cura. Ese tipo de no muertos no podían moverse durante el día, pero no les hacía daño la luz del sol. Simplemente provocaba que la enfermedad se propagara más rápidamente durante la noche, pero como Kui ya había notado el día de su llegada, el tejido gris seguía siendo capaz de ser transportado por la corriente vital de su huésped e infectar tejidos recién generados incluso cuando salía el sol. Para empeorar las cosas, los Draugr podían alimentarse de sus víctimas a través de diversos medios como devorar su carne, alimentándose de sus miedos y bebiendo su sangre. Daba a los tejidos infectados demasiadas formas de propagar la enfermedad. El principal punto débil de un Draugr era su incapacidad para mantenerse alejado de su lugar de enterramiento, pero los infectados no mostraban ninguna molestia incluso después de estar encerrados durante días. Creo que hemos estado afrontando el problema desde el ángulo equivocado todo el tiempo. Dijo Kuya tras otro fracaso en la limpieza de un infectado. Nuestro problema radica en que como nuestros hechizos de diagnóstico son incapaces de distinguir al huésped del simbionte, no podemos matar a uno sin causar una herida casi letal al otro. La supuesta cura que nos explicó el profesor Mart simplemente explota el rasgo de la enfermedad de permanecer siempre en segundo plano. Significa que cuanto más débil se vuelve un infectado, también lo hace el simbionte, pero como está ideado para mantener vivo a su huésped, muere antes de que el infectado pueda hacerlo.
Esto es pura tortura y no es una cura viable porque si sobrevive aunque sea un trocito de simbionte, todo el dolor que ha pasado el paciente sería en vano. Creo que si queremos encontrar un remedio, debemos tener en cuenta que estamos tratando con un no muerto, y un Draugr además. Debe haber un punto débil que podamos explotar para purgar los tejidos de Erlik de sus víctimas. Quilla dijo. Estoy de acuerdo contigo, pero no es fácil encontrar una solución. Mark respondió. Capítulo 827, Efecto Dominó Parte 1. No es la primera vez que un no muerto consigue infectar a la gente, ya sea para alimentarse de ellos con seguridad o para controlarlos. Este tipo de truco, sin embargo, siempre seguía el mismo patrón. Los tejidos se esconderían dentro de su víctima y actuarían como un parásito. De ahí que se encontraran dos firmas energéticas, cada una perteneciente a un ser diferente y entonces se eliminara la no deseada. En nuestro caso, los tejidos Draugr forman un simbionte que se fusiona con su huésped, haciendo imposible tratarlos por separado. Por eso consiguió engañarnos durante tanto tiempo. Seguía el patrón de la plaga de Hiera, pero tenía un efecto diferente, lo que nos llevó a creer que era simplemente una cepa distinta de la enfermedad. Mark dijo. Eso es. Quilla saltó de su silla emocionada. Profesor, si no recuerdo mal, el rasgo mortal de la plaga de Hiera era su capacidad para unirse a los tejidos de sus víctimas y hacer que se pudrieran desde dentro, de modo que cualquier intento de curarla solo aceleraría el proceso de descomposición. Exactamente. Mark asintió. Era una enfermedad que no se podía curar con magia curativa normal. Requería una combinación de hechizos de oscuridad y luz porque, de lo contrario, la curación multiplicaría los tejidos infectados y ayudaría a propagar la enfermedad hasta hacerla intratable. La cura requería que el sanador distinguiera las partes sanas del cuerpo del paciente de las dañadas. Luego, tenían que bombardear el cuerpo con pulsos de magia oscura lo suficientemente fuertes como para matar los tejidos infectados y solo debilitar el resto. Llegados a este punto, era posible infundir al paciente tanto fuerza vital como magia de luz, ya que solo las células sanas lograrían reproducirse mientras que las infectadas morirían por la tensión. El procedimiento debía aplicarse primero a la cabeza y el torso del paciente, ya que, a diferencia de las extremidades, éstas no podían regenerarse. Además, el tiempo era esencial. Debido a la naturaleza de la plaga, si no había tejidos sanos el paciente estaba condenado. My guess is that Erlik has infused his tissues with the same spells that empowered the plague. Hasta ahora, primero, lo ha tratado como si fuera la plaga de Hiera y luego como si solo fuera un parásito no muerto. Sin embargo, nuestro enemigo es en realidad un híbrido. Ya sabemos cómo erradicar la plaga, pero ¿cómo podemos adaptar la cura a un Draugr? Preguntó. Draugr no tienen muchos puntos débiles aparte de no poder moverse durante el día. Son criaturas de envidia y codicia, así que... Un destello de comprensión apareció tras los ojos de Mart. ¡Oh, dioses! Es solo una idea, pero si funciona. Hogar de los Ernas, ahora. Como Aarón, Hirni Ernas ya no era solo una oficial. Su papel requería supervisar el trabajo de muchos constables reales y los informes que seguían inundando su escritorio la preocupaban cada día más. El imperio había logrado detener el avance del ejército de Lich y estaba reconquistando lentamente las tierras perdidas, pero todavía había muchas personas que habían perdido sus hogares. Todos aquellos que tenían familiares en el Reino Grifo o en el Desierto de la Sangre buscaban refugio de la guerra en otros países, pero distinguir a los que estaban realmente tan desesperados por traicionar a su propia patria de los espías enviados para difundir información falsa era muy difícil. El reino había fortalecido la presencia del ejército en sus fronteras, incluso considerando la idea de invadir el imperio antes de decidir en contra. No porque el reino Grifo sintiera lástima por el predicamento de su vecino, ni por gratitud por compartir la cura para la plaga de Hiera. Al igual que cuando el reino enfrentó la amenaza del parásito de Candria, se trataba de una cuestión de oportunidad. Forzar a la emperatriz mágica a dividir sus fuerzas le habría causado una derrota segura, pero la alegría de la victoria no habría durado mucho. Si el imperio Gorgón se desmoronaba, la mitad de él caería bajo el control de Beesa el Lich, dando a los no muertos un punto de apoyo estable en el continente de Garlem.
Para empeorar las cosas, no solo todos los ciudadanos caídos del imperio se convertirían en otro miembro del ejército de Lich, sino que también el reino grifo se convertiría en su nuevo vecino y próximo objetivo. Con la actual invasión de no muertos que venía de Hiera, esto significaría luchar contra enemigos desde dentro y fuera del reino, además del riesgo de ofrecerle su espalda al desierto de la sangre. La emperatriz era su mejor apuesta contra Beesa, o al menos el reino planeaba usarla para ganar tiempo suficiente para deshacerse de su problema interno con los no muertos mientras se preparaba para colonizar Hiera. Todos los recursos que la emperatriz tenía que invertir en la guerra, el reino los estaba utilizando para no perder la carrera colonial contra el desierto de la sangre. Desconocida incluso para Hirni, Salark trataba a sus invitados no muertos de la misma manera que trataba cualquier otra cosa. Podían doblar la rodilla o convertirse en fertilizante para su jardín personal. Los rumores decían que sus famosas rosas rojas solo podían crecer en medio del desierto gracias a los excepcionales valores nutricionales que tenían las cenizas de los vampiros. Lo cual, por supuesto, había llevado a todos menos a los más valientes o desesperados entre los refugiados de Hiera a mantenerse alejados del desierto de la sangre. El reino no tuvo tanta suerte. Entre los asesinatos cometidos por los no muertos pero disfrazados de crímenes comunes y los criminales que intentaban culpar a los no muertos, la carga de trabajo de Hirni se había duplicado. Demasiados nobles habían vuelto a levantar la cabeza, atreviéndose a cometer crímenes contra la corona y contra las reglas de la magia ahora que tenían al chivo expiatorio perfecto. Además de eso, la Arón Ernas también tenía que orquestar la búsqueda de Manoir. Todos sus predecesores habían fracasado al traer de vuelta al profesor loco durante el tiempo de necesidad del reino y habían pagado por eso con su posición. Primero Ploria y ahora esto. Me pregunto si obtuve esta asignación porque la corona me confía ya que tuve éxito al manejar a Manoir en el pasado, o si es solo un juego político para socavar la autoridad de los Ernas. Pensó Hirni. Últimamente, Orión había sido objeto de fuertes críticas por haber compartido los secretos de los forjadores reales con sus hijas, a pesar de que solo lo había hecho después de avalar por ellas y obtener la autorización de los mismos reales. Hirni no era ajena a los ataques políticos, pero era la primera vez que la familia Ernas estaba rodeada por todos lados. Los Ernas era una de las familias más antiguas y poderosas del reino, que tenía tanto sangre azul estrechamente relacionada con la corona como el poder de la magia. Por lo general, solo Hirni sería el objetivo y únicamente porque su trabajo como constable la convertía en enemiga de los criminales, fueran nobles o no. Orión no participaba en la política y su trabajo como forjador real era muy elogiado. Sin embargo, ahora alguien estaba socavando sistemáticamente su prestigio y autoridad, comenzando por el miembro más débil de la familia. Sabía que convertirme en Aruón haría que mi posición empeorara, pero nunca esperé que se desquitaran con toda la familia Ernas. Si estuviera detrás de esta trama, me aseguraría de que Ploria sea reprendida por su incompetencia como líder y forjadora real. Si le echan la culpa de la muerte de los profesores por las enseñanzas de Orión, el efecto dominó lo alcanzará a él también. Capítulo 828. Efecto dominó parte 2. Después de eso, solo tendría que esperar a que Manoir sea Manoir, darme la tarea imposible de atraparlo y usarla como pretexto para despojar a la molesta Aruón de su título, si no es que terminar con su carrera. Pensó Hirni. Entre su familia ancestral, todos los aliados que había hecho a lo largo de los años y la excelente relación que tenía con la familia real, se suponía que estaba a salvo de las luchas de poder, sin embargo, estaba empezando a sentirse acorralada. Lo peor era que por primera vez en su vida, Hirni se sentía impotente ante eso. El destino de Ploria dependía únicamente de la parte oficial del ejército de la comisión, mientras que Orión solo podía confiar en sus compañeros forjadores reales. No había una salida fácil, ningún favor que pudiera pedir para resolver la situación, ni ninguna trama que pudiera idear. Hirni Ernas era una mujer ingeniosa, pero enfrentarse sola a las 6 grandes academias, al ejército y a varias familias nobles era demasiado para ella. Demasiado para cualquiera. Sin embargo, no desesperó, canalizando su frustración en su trabajo para asegurarse de hacer todo por el libro. Esta vez, el éxito o el fracaso era casi lo mismo. Incluso si Hirni lograba encontrar a Manoir, aún podría ser culpada por haber llegado demasiado tarde para que importara.
Con Manoir o sin él, si Laruelle caía, podría ser considerada responsable, por lo que la principal preocupación de Hirni era no dejar nada que sus enemigos ocultos pudieran usar en su contra. El aspecto positivo era que gracias a la racha de escapadas de Manoir, culparla era un argumento muy débil, pero solo si podía demostrar que no había dejado piedra sin remover. Aruón Ernas, acabamos de recibir un informe de avistamiento de Otre. Dijo Camila, mostrando solo los bits interesantes a su mentora. Camila había trabajado duro desde que comenzó la crisis de Laruelle, apenas tomando tiempo libre para comer, dormir y ver a Lit. Una vez que él se fue, se dedicó por completo a la cacería humana. Otre. Estas son excelentes noticias. Hirni revisó la lista de ingredientes que buscaba Manoir. Una escala de gorgón fosilizada estaba entre ellos y, según el informe, una acababa de llegar al mercado negro de Otre. Los gorgones estaban oficialmente extintos, por lo que todo lo relacionado con ellos era increíblemente difícil de encontrar, incluso en los canales comerciales reales. ¿Quieres enviar un escuadrón para verificar? Preguntó Camila. No hay tiempo. Hirni negó con la cabeza, asegurándose de tener consigo todos los artefactos para capturar a Manoir que le habían permitido tener éxito la primera vez, además de algunas piezas nuevas que Orión había preparado para ella. Un escuadrón tardaría demasiado y no llegarían a 100 metros de él sin ser descubiertos. Manoir no puede warp dentro de Otre, pero aún puede volar. Tú y yo tendremos que conformarnos. Yo. Camila estaba sorprendida. Nunca he recibido entrenamiento para trabajar encubierto y si él me reconoce. Manoir te preguntará si Lit está contigo. No se molesta en recordar detalles insignificantes como los nombres y trabajos de las personas que conoce. O bien te tomará por una cara bonita en la multitud o te reconocerá como la pareja de Lit. Hirni la interrumpió. El profesor loco tenía un increíble talento para reconocer el talento mágico de alguien. Era una de las razones por las que era tan difícil atraparlo. Solo un mago poderoso podía acorralar a Manoir, sin embargo, él lo reconocería de inmediato y escaparía. Las dos mujeres se cambiaron a ropa casual y Hirni incluso cambió el color de su cabello, aplicándose maquillaje en la cara y las manos para pasar por una delincuente aleatoria en lugar de una cazadora al acecho. Tomó su amuleto del ejército para realizar una rápida actualización de estado mientras caminaba hacia la puerta de los Ernas. ¿A dónde vas a esta hora? Te perderás la cena. Preguntó Orión. Él también la estaba pasando mal, trabajando horas extras para preparar armas anti-no muertas para el ejército. Por un lado, la amenaza de Bo que había socavado la estabilidad del reino grifo durante años. Por otro lado, los había obligado a desarrollar la magia y las tácticas más avanzadas y vanguardistas mientras lidiaban con los necromantes, lo que les permitía hacer frente a la invasión de Hiera mejor que sus contrapartes extranjeras. El imperio nunca había enfrentado un fenómeno de no muertos tan extendido, mientras que aunque el desierto de la sangre tenía a Salark, ella no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Solo un viaje rápido a Otre para verificar un informe de avistamiento. Volveré en un santiamén. Dijo mientras le daba un beso en la mejilla a su esposo. Orión lo encontró sospechoso ya que no había habido un solo avistamiento en días y Manoir solía moverse principalmente durante el día para aprovechar las multitudes y pasar desapercibido. O al menos, tanto como él podía pasar desapercibido. Sus payasadas y berrinches lo hacían fácil de encontrar una vez que decidía salir, al igual que su genio lo hacía difícil de atrapar. Sin embargo, Orión no dijo nada. Hirni sabía cómo cuidarse y, en el peor de los casos, era solo alguien que le hacía perder el tiempo. Fue a la forja de los Ernas, ordenando que no lo molestaran hasta que su esposa regresara. Hirni y Camila aparecieron en la puerta de Otre ubicada en el cuartel general del ejército y se dirigieron directamente a las alcantarillas después de tomar un mapa del escritorio del sargento. El mercado negro cambiaría de ubicación con frecuencia, pero siempre se encontraría moviéndose bajo tierra por la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Las alcantarillas de una ciudad tan grande como Otre estaban llenas de lugares para esconderse, lo que permitía que el inframundo de la sociedad se moviera y se reuniera sin que nadie lo notara. Para encontrar el mercado negro se necesitaba conocer el código temporal y usar la magia por primera vez. La red de información del ejército le había proporcionado a Hirni la primera y le había enseñado la segunda, lo que le permitía seguir la pista que se revelaría solo al usar la secuencia correcta de elementos.
Contrariamente a lo que la mayoría esperaría, las alcantarillas de Otre no eran estrechas y el techo era alto. Los túneles eran tan anchos como las calles de arriba, pero en lugar del pavimento, había un río de aguas residuales que separaba dos aceras de piedra gris lo suficientemente anchas como para que dos trabajadores de la ciudad caminaran uno al lado del otro. El aire estaba húmedo y olía como si algo realmente grande hubiera muerto hacía semanas, lo que hacía difícil respirar. ¿Tenemos que seguir la luz? Camila preguntó mientras se aplicaba tapones mágicos en la nariz para filtrar el hedor. Aunque ya era tarde, varias lámparas mágicas aún estaban encendidas, formando un camino en la oscuridad circundante. No. Es solo una medida de seguridad. Si alguien se pierde en las alcantarillas, las luces lo guiarán hasta la comisaría más cercana, donde recibirá ayuda y tendrá que dar una explicación muy convincente de lo que estaba haciendo aquí abajo. Solo el personal autorizado puede entrar a las alcantarillas, pero tanto los niños de la calle como las personas sin hogar no les importan mucho las leyes, solo su supervivencia. Hirni respondió mientras usaba el mapa para encontrar su destino. Nadie podría cubrir la totalidad de las alcantarillas con señales, así que junto con el código, también se proporcionó el punto de partida. Hirni tuvo que usar magia de tierra primero para ablandar el barro seco que había entre los ladrillos, luego magia de fuego para encender la sustancia fluorescente mezclada con ella, y por último magia de oscuridad para cubrir la marca. ¿Qué diablos? Camila exclamó. Después de aplicar magia de oscuridad, la flecha que apuntaba al norte se había girado hacia el este. Capítulo 829, Monstruo despiadado parte 1. No te sorprendas, niña. La primera capa era una distracción que la oscuridad sofocó, dejando visible solo la marca real grabada debajo del barro. Hirni explicó, repitiendo el procedimiento en cada esquina. Parece que va a estar concurrido. Camila dijo mientras señalaba el camino limpio en medio de la suciedad que cubría el suelo. Era algo que solo muchas personas que seguían su mismo camino podrían haber creado. Hirni le hizo una señal para que se detuviera y guardara silencio mientras ella conjuraba una esfera de oscuridad para evitar que se viera la luz de sus amuletos. No era la cantidad de huellas lo que la preocupaba. Para un artículo raro como las partes de Gorgona, se debía esperar una multitud. Sin embargo, el hecho de que tantos de ellos hubieran caminado ordenadamente era muy poco probable a menos que hubieran venido todos juntos. Hirni activó el dispositivo silenciador de su amuleto del ejército e informó la anomalía antes de dar otro paso adelante. Realmente eres la mujer astuta de la que tanto he oído hablar. La voz que provenía de su dispositivo de comunicación no pertenecía al sargento de escritorio con el que se suponía que debía hablar. Es una lástima que te hayas dado cuenta demasiado tarde. Sin embargo, lo que realmente me duele es la idea de que tengo que matarte rápidamente. El ejército ya debe haber notado mi matriz de interferencia de comunicaciones y enviado refuerzos a tu última posición conocida. Dijo Kaelan el vampiro mientras caminaba desde la esquina. Tenía alrededor de 60 años, apenas 1,72 metros de altura, cabello plateado y barba de chivo. Su monóculo con montura plateada no podía ocultar el brillante brillo rojo de sus ojos que brillaban intensamente en la oscuridad de las alcantarillas. El hombre tenía facciones suaves y una sonrisa cálida, pero Camila lo recordaba demasiado bien como para dejarse engañar por su apariencia ordinaria. Hirni apretó los dientes al reconocerlo, pero su gesto se volvió aún peor cuando su hechizo de iluminación reveló que no estaba solo. Varios muertos vivientes salieron de las 4 esquinas del túnel, sin dejándole salida. A juzgar por sus largos colmillos y la gracia silenciosa con la que se movían, tenían que ser vampiros. Algunos incluso habían transformado sus dedos y dedos de los pies en garras lo suficientemente duras como para permitirles gatear por el techo. ¿Cómo diablos supiste cómo anular un amuleto del ejército? Eso es un secreto de estado, sanguijuela. Hirni sacó sus armas encantadas mientras mantenía a Camila detrás de ella. Hirni le había prometido a Lid que la mantendría a salvo y Hirni era fiel a su palabra. Tienes muchos enemigos, Lady Jonas. Kaelan se retorció el bigote mientras una sonrisa cruel aparecía en su rostro. Algunos de ellos valoran tu muerte más que su propia lealtad al reino. Eso no es una respuesta, bicho. Hirni sostuvo 6 de sus agujas entre los dedos, lista para atacar al primer enemigo que se atreviera a acercarse demasiado. Porque no recibirás ninguna, perra. Cuando termine contigo, ni siquiera tu marido.
Un movimiento de su muñeca, un borrón en el aire, y el dolor adormecedor que siguió cortó a Kaelan, haciéndolo arrodillar en el suelo. ¿Qué diablos es esto en el nombre de los dioses? Pensó mientras miraba la aguja que sobresalía solo unos centímetros de su pecho. ¿Cómo diablos no vi que venía? Kaelan tenía un núcleo de sangre brillante potenciado por siglos de experiencia y alimentación abundante, pero se estaba volviendo turbio como el de un recién nacido. El resto de los vampiros cargaron hacia adelante y los dedos de Hirni se movieron tan rápido que solo era un borrón. Las 5 agujas restantes encontraron su marca, matándolos al instante. Sus núcleos de sangre eran mucho más débiles que los de Kaelan y no pudieron soportar la masa de energía oscura que los arrasaba. Esas no eran las agujas habituales de Hirni, sino el armamento anti-Valkor desarrollado en caso de que alguna vez regresara. No solo contenían hechizos de oscuridad de nivel 4, sino que también los runas que los cubrían hacían imposible que algo que no fuera la vista normal los detectara. No tenían aura mágica, ni firma de calor, y el hechizo de cancelación de ruido con el que estaban encantados hacía inútil incluso el oído de una bestia contra ellos. A diferencia de los humanos, los vampiros confiaban en sus sentidos místicos, pero las agujas eran invisibles para ellos. Kaelan intentó sacar la aguja de la herida, solo para que el metal se derritiera y quemara su piel como ácido. La parte que aún quedaba dentro de su carne seguía liberando pulsos de energía oscura que envenenaban su cuerpo y su núcleo de sangre, dejándolo sin fuerzas ni siquiera para levantarse. Uno de los vampiros logró alcanzar a Hirni mientras usaba a sus camaradas caídos como cobertura, sin darle tiempo a la humana para hacer otro movimiento. Sin embargo, lo siguiente que supo fue que su cara estaba siendo agarrada por una mano con guante de hierro más grande que su cabeza, que la aplastó como a una uva. «No te atrevas a tocar a mi esposa, escoria». No fue el hecho de que Orión midiera más de 1,96 metros de altura lo que detuvo a los muertos vivientes en sus pistas, sino la armadura completa que llevaba, con brillantes cristales de maná púrpura del tamaño de una manzana injertados en las manos y los muslos. 3 cristales de maná blancos más estaban incrustados respectivamente en cada uno de sus hombros y en el medio de su pecho. La armadura parecía estar hecha de plumas doradas que brillaban como el sol, iluminando las alcantarillas. El casco tenía forma de cabeza de águila, sus guantes terminaban en garras y un par de alas de energía estaban enrolladas como un manto alrededor de sus hombros. Permitían al usuario volar y también se podían usar para interceptar ataques entrantes, ya fueran físicos o mágicos. El traje hacía que Orión se pareciera a un grifo humanoide cubierto de metal. El vampiro tembló de miedo al reconocer la legendaria armadura Royal Fortress. Solo podían usarse con la autorización de la propia reina, otorgando a un humano normal el poder de una bestia emperador y a un mago la fuerza de un pequeño ejército. Poco se sabía sobre su funcionamiento, ya que aquellos que los veían solían morir. Kaelan asumió que debía ser una armadura Royal Fortress porque el caballero dorado se movía más rápido que los vampiros y la armadura Adamant repelía sus hechizos como si fueran una suave brisa. Kaelan todavía estaba tratando de entender la pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos cuando de repente se convirtió en horror. Varias personas que vestían la misma armadura que Orión aparecieron en el medio del túnel, mientras que otras bloqueaban todas las posibles rutas de escape. ¿Qué hace la guardia del caballero aquí?, pensó Kaelan, reconociendo el escudo de armas en sus hombros. El shock por el repentino giro de los acontecimientos habría paralizado a un hombre menor, pero el vampiro había rozado la muerte final suficientes veces como para mantener la calma incluso en tiempos desesperados. Los arreglos de Otre deberían hacer imposible usar magia dimensional, pero si entraron aquí, entonces yo también puedo salir. Realizó los sellos de mano para un parpadeo mientras Hirni se lanzaba hacia él con una velocidad inhumana, sosteniendo en sus manos una lanza dorada dirigida a su pecho. El maná abandonó el cuerpo de Kaelan. El hechizo fue perfecto, y sin embargo falló de todos modos, bloqueado por un poder superior. El vampiro se dio cuenta de que no tenía más opción que huir, así que reunió lo que quedaba de sus fuerzas para escapar. Desafortunadamente para él, Hirni era demasiado rápida y lo inmovilizó contra la pared al clavar la lanza a través del pecho del vampiro y los ladrillos de roca.